Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos como invitado al economista Jaime Carrera, quien dirige el Observatorio de la Política Fiscal y es uno de las personas que más conoce las cifras económicas y financieras del país. Como siempre, un gusto tenerte con nosotros y quería comenzar por lo macro, porque ayer me llegó un documento que me circuló un amigo, se lo atribuye a un banco internacional importante, que hace un resumen de cómo va el desempeño de la parte financiera macro, especialmente el comportamiento del Ecuador con respecto a exigencias que impone el Fondo Monetario para poder cumplir pues, con los requisitos para poder seguir recibiendo los desembolsos. Según este documento, de lo que yo leía, ha tenido un buen desempeño de cumplimiento de estos requisitos, por eso es que han seguido avanzando con el programa de desembolsos, que entiendo que sumaría un total de 2.700 millones hasta el 2028, perdón, hasta el 2028 serían 5.000 millones en desembolsos, y ha venido cumpliendo, como decía, estos criterios. En esa línea, según lo que dice este documento, el país ha ido cumpliendo con medidas para poder incrementar los ingresos fiscales, entre esos en los últimos temas vinculados por ejemplo, a la no distribución de dividendos, que genera ahora un impuesto, el tema que causó conmoción sobre lo del diésel, que gracias a Dios parece que el tema se ha quedado ya tranquilo y que la población ha entendido que era un tema que tenía que hacerse, que estaba postergado por mucho tiempo. Y con esa consolidación fiscal, el Ecuador inclusive podría pensar en los próximos años en volver al mercado de capitales y generar bonos propios. Yo quisiera tu análisis sobre este comportamiento que aparentemente iría el Ecuador alineado con una buena conducta fiscal. ¿Cómo analizas esto? Por favor, tu análisis. Gracias, Giovanni, la invitación, gusto estar en tu programa. Mira, yo creo hay que ver con pinzas y con mucho cuidado el análisis de los bancos externos y este tipo de informaciones, ¿no? El Ecuador es cierto que ha cumplido hasta el mes de agosto las metas fiscales, por eso es que el Fondo Monetario Internacional acaba de desembolsar casi 600 millones de dólares a fines de octubre. Correcto. Pero la realidad fiscal en el Ecuador y económica es diferente de aquí en el futuro, ¿no? Entonces, está muy lejos de que el Ecuador sostenga sólidamente sus cuentas públicas, que la economía crezca y que en el futuro podamos hablar de la reducción del déficit fiscal y de cuentas públicas sostenibles, ¿no? Yo quisiera tomar el último punto que tú dijiste. Siempre se habla, y lo que acabamos de mencionar, se habla de que el Ecuador podría acceder a los mercados de capitales. Y esto también hay que verlo con cuidado, porque no se trata de acceder a los mercados de capitales emitiendo bonos basura, ¿no? El Ecuador viene emitiendo bonos basura desde el año 2014. ¿Y cuál es el resultado de eso al momento? El Ecuador sigue endeudado, tuvo que renegociar esos bonos en 2020. El próximo año hay que pagar 1.600 millones de entre intereses y amortizaciones de esos bonos. Entonces, el tema de fondo del Ecuador es que no tiene que emitir bonos basura, sino tratar de alcanzar el grado de inversión en la calificación de deuda externa para que el riesgo país del Ecuador se ubique alrededor de los 100 puntos, como tienen los países que han alcanzado grados de inversión. Le hace Perú, le hace Chile, Uruguay, Panamá, ¿no? Entonces, ese es un punto importante que en el Ecuador debe discutirse, ¿no? Pero al margen de esto, la proforma, por ejemplo, el presupuesto del próximo año, presenta un déficit de 5.400 millones de dólares, ¿no? Con ingresos inventados, con gastos ficticios, con financiamiento también no sólido e inventado. Pero, pero al margen de eso, un déficit, mira tú, hay un punto, hay un parámetro que se toma en cuenta para analizar el comportamiento fiscal de los países en el mundo, que es el déficit primario de los países. ¿Qué significa déficit primario? Si al total de ingresos que se esperan para el próximo año, que son 30.000 millones y algo más,
le restamos los gastos, que son 35.000 millones y algo más, le restamos de los gastos el pago de intereses, 4.500 millones de dólares. Hay un déficit primario de 944 millones de dólares, es decir, el Ecuador el próximo año le faltarían casi 1.000 millones de dólares para cubrir sus gastos totales. Pero además, ¿no? Le faltarían 4.500 millones de dólares para pagar intereses. Es decir, lo que le falta para cubrir sus gastos y lo que le falta para pagar intereses del déficit global del próximo año de 5.400 millones de dólares. Visto de otro modo, el Ecuador tendría, y ha ocurrido ya en los últimos años, tendría que endeudarse para pagar los intereses de la deuda pública. Es algo perverso, ¿no? Entonces, esa es la realidad del Ecuador. Ahora bien, el próximo año, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuyas cifras se revisaron y se publicaron en octubre, se establece un déficit para el presupuesto de 2.640 millones de dólares. Menos, es decir, el déficit esperado de 5.400 es más del doble de lo que está establecido en el acuerdo con el Fondo Monetario. Eso es inviable. Por otra parte, los organismos multilaterales, Fondo Monetario, BID, Banco Mundial, desembolsarían el próximo año 2.150 millones de dólares. Y en el presupuesto del Estado se espera, o al menos se pone una cifra, que los organismos internacionales darían préstamos por alrededor de 7.500 millones de dólares. Entonces, ¿cómo va a haber un desfase? O sea, cifras, se pone cualquier cifra, ¿no? Poner 7.000 millones de dólares de depósitos de los multilaterales, mientras en el acuerdo con el fondo están 2.150 millones de dólares. Y el próximo año, los desembolsos de todos los multilaterales, 2.150 millones de dólares, solo cubrían el pago de las amortizaciones de los organismos multilaterales. Como hay que pagar más amortizaciones, porque en total de amortizaciones lo que hay que pagar el próximo año en externas son 4.000 millones de dólares. Y además cubrir el déficit. Decía, al Ecuador le va a faltar miles de millones de dólares para cubrir su brecha fiscal. Entonces, esto está muy lejos de lo que el informe de tu banco, del banco que acabas de mencionar, de que el Ecuador está consolidando sus cuentas y que podría acceder a los mercados. Es posible que el Ecuador acceda a los mercados de capitales emitiendo nuevamente bonos basura. El Congo, el Congo en África acaba de emitir bonos basura por 670 millones de dólares, a una tasa cercana al 10% de interés, al 10% de interés, y con una rentabilidad de esos bonos de más del 13%. Entonces, el Ecuador debe pensar muy bien en cómo el próximo año arreglar sus cuentas públicas para evitar nuevamente seguir colocando bonos basura a alta tasa de interés. Si llegase a colocar bonos basura el próximo año, digamos que el próximo año se coloca bonos basura por 800 millones de dólares, que es el vencimiento de las amortizaciones de los bonos basura el próximo año. Esa tasa de interés que se coloque en esos bonos debería ser inferior a la tasa de interés que se están pagando este rato por esos bonos, por los préstamos, que es más del 6% de interés. Y aún así faltaría dinero para pagarle las amortizaciones a los bonos basura, que son 800 millones de dólares. Y al Fondo Monetario el próximo año hay que pagarle 1.500 millones de dólares, 1.000 millones de amortizaciones y casi 500 millones de intereses. Y el Fondo Monetario el próximo año desembolsará 750 millones de dólares, ni siquiera para cubrir el pago de sus amortizaciones. Jaime, yo te hago una pregunta porque poco tú conoces también la historia. ¿En qué año fue la última vez que el Ecuador tuvo superávit fiscal? Digamos, en tiempos recientes, en la historia contemporánea, ¿cuándo fue la última ocasión en que tuvimos un superávit fiscal? El último periodo, el periodo que hubo superávit fiscal en el Ecuador, fue entre 2000 y 2006, inmediatamente después
de que se adoptó la dolarización. El Y ese es un gobierno punto. de Ahí estuvo el gobierno de Gustavo Noboa. Bobbio, y luego tuvo el gobierno de Palacio, ¿no? En ese periodo. Pero recordemos, Giovanni, porque eso es muy importante. En ese periodo se sacó una ley de responsabilidad fiscal que obligaba a gastar al ritmo de lo que crece la economía. En ese periodo, el gasto fiscal era 21% del PIB, la mitad de lo que es ahora. En ese periodo, la deuda pública era la mitad de lo que es ahora. ¿Y qué pasó En con esa ley? esa ley vino el Correato y la destruyó, ¿no? Y a partir del 2007 comenzó la debacle del Ecuador. Y de allí en más, lo único que hemos tenido es bajo crecimiento económico, más deuda pública, déficits fiscales permanentes. Mira que un año, el año 2009, me parece, un año del Correato, el déficit fiscal llegó casi a los 9.000 millones de dólares, ¿no? Y desde allí el Ecuador no se ha podido recuperar, porque después vino la pandemia con la misma crisis y de allí venimos en el mismo ritmo, ¿no? Repitiendo las cosas. Pero hablando de ritmo, y tú acabas de decir algo importante y quisiera aclararlo, tú dices, según la proforma, para el próximo año habrían 5.000 millones adicionales de hueco, de déficit. Sin Sí. embargo, este año, ¿cómo terminamos? Este año está casi terminado, falta menos de 2 meses. ¿Cómo vamos a cerrar este año? Porque inclusive también hay pagos pendientes, atrasos en los pagos por parte del Estado. Y si tienes hueco este año, más 5.000 aproximadamente el próximo año, quiere decir que el endeudamiento va a tener que crecer. Sin duda. Y ese es un tema, a ver, primero partamos de la proforma de la necesidad de financiamiento, ¿no? En la proforma se plantean como necesidades de financiamiento 16.000 millones de dólares, es decir, la suma del déficit más las amortizaciones y más otros pasivos. Pero en la proforma no se consideran los CETES, por ejemplo, que son 2.500 millones, o estas famosas cuentas por pagar, que son casi 4.000 millones, estos convenios de liquidez, que son 2.600 millones. Las necesidades reales de financiamiento el próximo año serían de 25.000 millones de dólares. Que es Repito esta enorme, cifra, es enorme. porque eso es realidad. Y esto es lo que venimos manejando y en el Ecuador se sigue agravando y no se entiende. Luego, a ver, hasta el mes de octubre de este año, el déficit del gobierno del presupuesto es de 3.323 millones de dólares. 3.323. En el mes de noviembre, solo en el mes de noviembre se supone que ya se va a pagar por adelantado el 13º sueldo, más los gastos de noviembre. Es decir, solo en noviembre el déficit estará alrededor de los 800 millones de dólares. A 3.300 le sumamos 800, ya serían más de 4.000. Y más del déficit que habrá en diciembre, ¿no? Que generalmente en diciembre ajustan todas las cuentas, registran todos los gastos. Es decir, el déficit a fin de año estaría entre 4.500 y 5.000 millones de dólares, ¿no? Eso va a depender de qué ingresos hayan. El gobierno acaba de anunciar que a lo mejor hay un ingreso de 600 millones de dólares por el pago de las concesiones a OTCL y a estas telefónicas. Es posible que con eso se baje un poco el déficit, pero sigue siendo elevado, ¿no? Entonces, lo que tú decías, el déficit, si va a cerrar en esos niveles, cerca de 5.000 millones de dólares, y el próximo año tenemos 5.400 millones, ¿cuál es lo perverso de esto, no? Si el próximo año va a haber este déficit, y más déficit significa más pago de intereses, ¿no? Nos estamos endeudando para pagar intereses. Y a su vez, el déficit significa más intereses, suben el pago de interés y que seguimos en un círculo perverso, ¿no? Claro, es una Entonces, bola de nieve que sigue creciendo, pero si tú hablas de más de 20.000 millones de dólares de financiamiento, ¿dónde lo vamos a conseguir el próximo año? ¿Dónde sale la plata? ese es el gran problema del Ecuador. Mira, ¿qué es lo que pone el gobierno en la proforma? Que se van a emitir bonos de deuda interna por más de 7.000 millones de dólares, ¿no? Y allí también hay un punto importante. El Seguro Social es el que más ha comprado bonos de deuda interna. El stock de bonos que tiene el Seguro Social en este momento es de 13.400 millones de dólares, ¿no?
en la compra de bonos del Seguro Social ya hay un límite, porque el portafolio total de Seguro Social es de alrededor de 26.000 millones de dólares. Y los bonos que ya tiene en este momento el Seguro Social son 13.400 millones, es decir, la mitad de toda la cartera de fondos que tiene el Seguro Social. Entonces, el Seguro Social no puede tener bonos más allá del 50% de su cartera total, ¿no? Entonces, a quién le van a colocar bonos el próximo año? Bonos de deuda interna. Luego, si los multilaterales van a dar solo 2.800 millones de dólares, entre otros rubros que están considerados en el acuerdo con el fondo. Entonces, hagamos una comparación simple, Giovanni, porque el tema fiscal parecería que es algo que no se entiende bien. Asumamos, asumamos lo siguiente, que el déficit el próximo año incluso bajase a 4.000 millones de dólares, ¿no? A 4.000 millones de dólares. Y que por amortizaciones de la deuda pública interna y externa hay que pagar 8.000 millones, porque eso sí es una realidad, hay Correcto. que pagar. Entonces tienes 8.000 millones más 4.000 millones de dólares de déficit, te faltarían 12.000 12.000. millones. 12.000, ¿no es cierto? Sin Correcto. considerar por pagar ni nada de eso. Solo estas dos cosas, 12.000 millones. Si el Fondo Monetario, si los organismos multilaterales, BID, Banco Mundial, etcétera, en el mejor de los casos, ¿sí? Te dan desembolsos por 3.000 millones, por 3.000, imagínate, faltarían 9.000, ¿no es cierto? 9.000 millones. Inclusive, si la emisión de deuda interna, si la emisión de deuda interna fuera de unos 6.000 millones, de los 9.000 que te faltan, todavía te faltarían 3.000 millones de dólares más, Correcto. ¿no? Ya, de esos 3.000 millones de dólares, asumamos, que colocan bonos basura, porque el país no tiene grado de inversión, son No, bonos especulativos, exacto. ¿no? Que coloquen unos 1.000 millones, ¿no? Todavía faltarían 2.000 millones. Aún así, y manteniendo cuentas por cobrar, cuentas por pagar de cerca de 5.000 millones, etcétera, etcétera, y reduciendo el déficit el próximo año de 5.400 a 4.000 millones. Uno dice, ¿cómo se va a reducir ese déficit? Si si tú ves en la proforma que está, el gasto sigue siendo inflexible, lo que hemos hablado contigo, ¿no? Mira tú el gasto para el próximo año, 10.000 millones en sueldos, ¿no? 6.000 millones en sueldos. A las seguridades sociales, ILSFA, SPOL y pensiones del IES, 3.800 millones. Luego tienes intereses de la deuda, casi 5.000 millones. Ayudas sociales que ha incrementado el gobierno, pero brutalmente, 2.000 millones de dólares. A los gobiernos seccionales, casi 4.000 millones de dólares. Uno dice entonces el próximo año, ¿de dónde se va a reducir el gasto público? Y además hay algo adicional, Giovanni, que hay que repetirlo, porque también la gente no, los sectores no perciben bien esto. A pesar, a pesar de que se aumentó el IVA del 12 al 15%, y a pesar de que se elimine el subsidio al diésel, tenemos un déficit de 5.400 millones de dólares, ¿no? Entonces, la gente se pregunta y dice, bueno, si ya pagamos más por el IVA, que ya eliminamos el subsidio a los combustibles, ¿en dónde está la plata para educación, para Claro. salud, para la obra pública? No, no existe. El problema es que el déficit, el desajuste fiscal es tan grande, ¿no? Que prácticamente no hay margen de maniobra, ¿no? Claro, Lo inclusive que tocaba decir una frase importante, porque parte del argumento de la desarticulación del subsidio del diésel es que ese dinero se libere total o parcialmente para obra pública, para salud, para educación, y según lo que tú estás explicando, no va a haber tal cosa, no, no aparentemente. hay, porque ahí están los números. Además, Giovanni, mira tú, están ubicando como ingresos 5.441 millones de dólares, ¿sí? Producto de la monetización de activos petroleros y mineros o de proyectos futuros en minería, en petróleo, ¿no? Ingresos inciertos. ¿Para qué se pone eso? Para aumentar el gasto
en educación y salud en la misma proporción, en un rubro que se llama bienes de larga duración, para supuestamente, para supuestamente, para supuestamente cumplir con lo que dice la Constitución, de incrementar el 0,5% del PIB cada año en educación y en salud. Pero esto es irrealizable y lo mismo pasó en este año, ¿no? Sí, Pusieron unas y te hago cantidades otra similares. pregunta, porque digamos, la tentación es grande y las necesidades son enormes, como tú estás explicando. Una salida pues es seguir consiguiendo dinero de las fuentes que tú indicas, pero otra salida también es seguir subiendo impuestos. En esta última reforma o la última ley vinculada más bien con fundaciones, uno de los temas que se añadió allí, que no tiene nada que ver con las fundaciones, es el hecho de un impuesto o un anticipo, por llamarlo así, vinculado con las utilidades no distribuidas, que, que acaba siendo, si no capitalizas, eventualmente se convierte en un impuesto. Entonces, ¿qué más viene por el próximo año? No me parece oportuno que en una economía que no termina de crecer, seguir subiendo impuestos cuando ya subiste el IVA, cuando de todos modos tenemos una carga fiscal importante, donde más, aparte de la carga fiscal directa, el empresariado ecuatoriano tiene que también gastar en seguridad, tiene que gastar en una serie de cosas para compensar la situación en la que vive el país. Sí, ahí tenemos un punto muy complicado, Giovanni, porque las cuentas públicas ya llegan a un punto en el que casi son inmanejables, ¿no? Entonces, la opción que siempre se ha hablado es de reducir el llamado gasto tributario, ¿no? Y esto está incluso en el mismo acuerdo con el fondo, es decir, reducir un poco las exoneraciones o exoneraciones o exenciones de impuestos, que es el gasto tributario, y de allí ya no hay más espacio. Entonces, el tema de fondo aquí, Giovanni, es que si uno mira desde el año 2000 que se implementó la dolarización, en el Ecuador seguimos repitiendo año tras año y en dolarización las reformas que se debieron hacer y acompañar a un sistema dolarizado. ¿Cuáles son estas reformas? Y que las seguimos ahora teniendo pendiente. Reducir más el tamaño del Estado, del gasto público. Mira tú que el gobierno anunció reducir 5.000 empleados públicos, no solo en el presupuesto, sino en empresas, en el seguro social. Pero el pago en sueldos el próximo año en el presupuesto es casi el mismo de este año, es decir, algo más de 10.200 millones de dólares. Es decir, allí ese peso del gasto salarial es inmenso. Te pongo un ejemplo, Giovanni, y de manera general, en, si uno mira entre el año 2000 y 2024, el PIB nominal se multiplicó por 8 veces. En el mismo periodo, el gasto público se multiplicó por 12 y el pago de sueldos en el mismo periodo se multiplicó 16 veces. Entonces, ¿cuál es el gran problema del Pero, no, Ecuador? pero tú como ciudadano no tienes en esa proporción mejores servicios de ningún tipo. Exacto, pero ¿cuál es el tema de fondo, Giovanni, aquí? Que en el Ecuador nunca el gasto público estuvo acompañado de crecimiento económico y de financiamiento del gasto. Contigo hemos seguido esto muchos años, muchas Exacto. veces. ¿Y cuando, por ejemplo, un aumento de sueldos ha habido la contraparte del ingreso para financiar? Y en general del gasto público, ¿no? Nunca. Entonces, el Ecuador ha estado acostumbrado a gastar sin financiar y sin que la economía crezca. Entonces la gente cree que los dólares salen de los árboles, ¿no? Entonces esa es una reforma pendiente, el tamaño del sector público que se adapta a la economía. La otra es la seguridad social. Mira tú que a las tres seguridades sociales le pagamos casi 4.000 millones de dólares. Esto es un subsidio inmenso. Entonces, si no se reforma la seguridad social para que tenga más ingresos la seguridad social y que se pueda aliviar el subsidio del Estado al seguro social y que ellos mismos puedan autofinanciarse, esto en algún momento va a colapsar.
Algún momento va a colapsar. Entonces tú tienes dentro de esta estructura del gasto perniciosa que ya no se puede manejar, sueldos elevadísimos, los subsidios a la seguridad social, y ahora aumentan los subsidios que ha dado este gobierno, bonos por todo lado. Entonces, ayudas sociales, 2.000 millones. Eso también hay que ver qué se sostiene y qué no. Y luego tienes los intereses de la deuda pública, ¿no? Son 4.500 millones de dólares. Mira tú que el pago de intereses de la deuda pública es más del doble de lo que se asigna a defensa. Es más del doble de lo que se asigna a policía. Es más del doble de los bonos de los pobres. Supera lo que se paga por el 40% de pensiones. Es decir, la carga de intereses de la deuda pública es ya inmanejable, ¿no? Pero eso ¿cómo lo arreglas? Porque la única forma de arreglarlo sería con responsabilidad fiscal, como harías tú en tu vida familiar, que tú vas poco a poco abonando y bajando la deuda. Porque cuidado, vienen otros iluminados, como pasó pues en la época del Correato, que querían más bien dejar de pagar la deuda y volver a tirar al país como un país moroso, que ya tenemos una larga historia de morosidad a nivel internacional. Entonces, exactamente lo que tú dices, hay que hacer, lo que es por sentido común, lo que hacemos todos, lo que hace una empresa y una persona, ¿no? Entonces hay que hacer crecer la economía, hay que bajar el déficit progresivamente para que menos déficit signifique menos pago de intereses y más crecimiento de la economía ayude a bajar el peso de la deuda de los intereses en la economía y a la par procure ingresos del Estado para satisfacer las necesidades y el servicio de la Bueno, deuda. Pero es una tarea de largo vamos, plazo. nos tenemos que ir a un corte y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con el economista Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal. Jaime, tú dijiste al final de la primera parte un tema importante, y es el hecho de que una de las posibles formas de arreglar el problema o de irlo diluyendo es que el país crezca. Si el país crece, vas a poder cobrar más IVA. Si el país crece, vas a poder cobrar más impuesto a la renta y vas a poder ir diluyendo el problema, al margen de que tú hagas el esfuerzo o no de bajar el gasto fiscal, que ya lo has mencionado, que en términos relativos y en términos absolutos ha seguido creciendo en los últimos 15, 20 años. Pero ¿cómo hacer para crecer? Porque la fórmula de crecimiento, hemos hablado contigo de esto muchos años, y el Ecuador le sigue haciendo el quita al crecimiento, se sigue disparando en el pie. El problema del Ecuador, Giovanni, es que no es capaz de construir una historia de responsabilidad fiscal y de generar un ambiente propicio o amigable para las inversiones, y más en un sistema dolarizado, ¿no? Y yo quiero insistir en esto porque en cuanto al grado de inversión, adquirir grado de inversión, no adquirir, sino hacer todo lo que se tiene que hacer para que la calificación de la deuda pública externa tenga grado de inversión, es fundamental para que venga inversión extranjera directa y para que la inversión nacional también se impulse, ¿no? Los países que mencioné hace poco tienen grado de inversión, y si uno compara la inversión extranjera directa, por ejemplo, en Perú, en la misma Colombia o en Chile o en Panamá y en los países, Es en mucho Uruguay, mayor. que tienen grados de inversión, es mucho mayor de la pobreza de inversión extranjera directa que tenemos, ¿no? Pero además, Giovanni, en el Ecuador todavía no logramos que haya seguridad jurídica para, para garantizar, para blindar las inversiones, ¿no? Mira tú que, por ejemplo, el caso de Perú,
los contratos externos o la inversión externa está blindada en la Constitución, ¿no? Y eso, y si es que ahora, yo creo que si es que hay una nueva Constitución o si se llega a eso, allí debería blindarse todo lo que significa responsabilidades fiscales y garantías de la inversión, porque lamentablemente el Ecuador no ha sido capaz de construir un ambiente que dé seguridad a la inversión, que es fundamental, ¿no? Y para que haya inversión, mira, tú, no podemos esperar inversión con un déficit de esta naturaleza, ¿no? Porque ¿qué dice el inversionista? Bueno, con ese déficit me van a cambiar las reglas de juego, me van a poner impuestos o me van a quitar lo que me han dado. O en el caso petrolero o minero, me van a decir ahora te quito más de lo que dicen los contratos. Es decir, el tema fiscal está en el fondo de muchas cosas que alejan a la inversión, ¿no? Y luego la seguridad jurídica, porque mira, no basta incluso con visitar en Europa o en el mundo y decir yo tengo este portafolio de inversiones, 40.000 millones en minería, en petróleo, etcétera. Porque tú, Giovanni, o cualquiera que nos escucha, le va a decir al gobierno, a ver, sentémonos en la mesa, ¿no? Ustedes quieren inversiones, entonces, ¿qué seguridad jurídica me vas a dar? ¿Me vas a garantizar que no me van a mover los impuestos en el futuro? ¿Cómo vas a arreglar tu tema fiscal? Y muchas otras cosas. Entonces, otra cosa es sentarse ya con el inversionista y ver qué pasa con las inversiones. Vea lo que pasa este rato con la minería en Cuenca. Esta minera canadiense suspendió las operaciones en Loma Larga. ¿Por qué? Por el tema del permiso ambiental que se echó abajo y por los impuestos que le grabaron a la minera, a este gobierno. Canadá suspendió ya la operación. El tema de Loma Larga, ¿no? Entonces, pero digamos que puede tener sentido que la gente se queje del tema ambiental, pero quiéralo o no, el Ecuador, que es uno, en su momento le dio los permisos. O sea, ellos de locos no están puestos ahí. Ellos en su momento hicieron sus procesos legales, hicieron sus consultas, hicieron la tramitología burocrática para que le den los permisos, los acuerdos, lo que sea, y comenzó a operar. Y luego les dijeron que no. Por eso, esa es la inseguridad jurídica, el irrespeto a los contratos. Entonces, si aquí tenemos una larga historia. Pero acuérdate inclusive que al final del gobierno de Correa tiraron abajo la posibilidad que existan los acuerdos bilaterales de inversión, porque no querían que nada se haga, digamos, en cortes externas al Ecuador. ¿Qué confianza hay de las cortes dentro del Ecuador con la realidad que tenemos a la mano? Ahí está el tema de los arbitrajes, ¿no? Tú recuerdas que se elevó la consulta a los arbitrajes y la población ecuatoriana dijo que no. Que no. Es otro tema en la sociedad también, ¿no? Que no se entiende estas cosas y no asumen como propio los problemas fiscales y económicos. No hay una cultura de esto, porque en el tema de fondo es cultural. Aquí lo que estamos hablando, Giovanni, tú escuchas a los indígenas, a las izquierdas, a muchos sectores, te hablan cualquier cosa, ¿no? Y siempre es lo mismo, no inversión, no minería, no petróleo, no, todo no. Pero por otro lado te reclaman más plata para educación, para salud, para seguro social, para carreteras. Entonces es una locura, ¿no? Y por otro lado, en cambio, la actividad informal en minería y otras progresa, florece. Ahora este gobierno está bombardeando, pero tiene décadas esto funcionando así, a la vista y paciencia de todo el mundo, y ahí no decían nada ni siquiera los ambientalistas. Exactamente, entonces en esto hay que darle un vuelco total a la percepción que tiene el inversionista sobre el Ecuador y construir una historia de credibilidad y de seguridades, ¿no? Porque mira, incluso en la época de Palacio, me acuerdo, también allí te recuerdas que en el tema de petróleo se dijo, ustedes están persiguiendo muchas utilidades y ahora todo eso hay que ponerle a cargo del Estado, ¿no? Entonces, el Ecuador tiene, Giovanni, historias de irrespeto de los contratos, historias de no pago de las deudas durante los años, historias de renegociaciones de las deudas permanentemente. Es decir, es un país que no tiene credibilidad. Siempre está renegociando, siempre está no pagando, siempre está violando las leyes. Entonces, ¿cómo podemos esperar que el Ecuador traiga inversiones? Pero para traducir esto para la gente que nos escucha en términos personales, si tú te haces mala fama de incumplido, de ser poco serio o no serio, y la gente te marca y tiene catalogado en ese sentido,
el entorno que está a tu alrededor no va a querer hacer negocios contigo. Y eso es lo que pasa con el Ecuador. Con la fama que nos hemos ganado en los últimos 50 años o más, somos considerados un país poco serio, tal como tú estás relatando. En esa lógica no somos la primera opción entonces para entrar a hacer negocios. Y tú mencionas el caso de Perú, el caso de Colombia, que tienen problemas. Perú ha tenido una historia reciente de mucha inestabilidad política, presidentes que no terminan su mandato como pasaba en el Ecuador. Sin embargo, su economía ha sido manejada de forma muy estable, muy sana, y tiene muchísimo más inversión porque se ha respetado la inversión. Colombia, aún con un presidente de izquierda, tiene problemas que han ido, digamos, complicándose en los últimos años, pero tiene mucho más inversión que el Ecuador. Y en cambio el Ecuador se convierte en el patito feo de la región. Sí, porque no hemos sido capaces de construir un manejo económico y fiscal sólido. En el Perú tienes un gerente del Banco Central durante años, ¿no? Y la gente en general, por ejemplo, en el Perú, por citarte el caso de Perú, tiene conciencia de la responsabilidad fiscal. Yo te cito un ejemplo claro que es doméstico en el Perú. Le preguntaban a un taxista qué piensa de las cuentas públicas. Decía, vean, señores, nosotros tenemos que tener cuentas públicas en orden, no podemos tener déficit. O sea, entonces, pero aquí, ¿quién entiende estas cosas, Giovanni? No, pues aquí más bien se aplaude que haya más déficit porque la gente mentalmente piensa que mientras más te endeudes, mientras más déficit haya, mientras más gastas, más beneficios tienes. Pero ni siquiera eso ha sido verdad. Por lo que decíamos hace un momento, si tú haces la evolución histórica desde la época, por ejemplo, de Lucio hasta la fecha, el gasto ha seguido creciendo, hubo una mejoría tal vez en la segunda parte del presidente Moreno, pero más bien el gasto ha seguido creciendo y la población y el beneficio de la población no ha llegado en esa proporción. Entonces, tampoco es verdad que tú mientras más gastas, más servicios has recibido. Tampoco es verdad. Y además, mira, hoy, por ejemplo, con el gobierno, que da bonos por todo lado, unos bonos pueden justificarse por la eliminación del subsidio al diésel, que deben ser temporales necesariamente, pero hay una cantidad de bonos. Entonces, lo que no se entiende en el país, que inclusive las atenciones sociales deben darse en un marco de responsabilidad fiscal, ¿no? Porque si tú haces atenciones sociales, das bonos, etcétera, aumentas el déficit fiscal, luego el déficit fiscal te aleja las inversiones, te aumenta la deuda, te aumentan los intereses. En el mediano plazo, esas personas que hoy reciben los bonos, se van a volver más pobres porque la inestabilidad fiscal, la deuda, aleja las inversiones y vuelve más pobres a todo el mundo, ¿no? Entonces, este es incluso un tema importante, ¿no? Las ayudas sociales deben darse en un marco de responsabilidad de las cuentas públicas, ¿no? No aumentar el déficit, porque el déficit significa más deuda, más intereses, menos inversiones, menos crecimiento, menos trabajo, más pobreza, ¿no? Pero en esa línea que tú mencionabas de los puntos que hay que tocar, entre esos lo del gasto público, el gobierno sí ha hecho un esfuerzo en, por ejemplo, simplificar y unir ministerios y demás, pero la pregunta es, ¿qué tanto eso se ha reflejado en los números? ¿Qué tanto se ha ahorrado por esa vía? Exactamente, es lo que hace un momento yo reflexionaba. Mira tú que el gasto en sueldos del próximo año va a ser de 10.200 millones de dólares. Prácticamente la misma cantidad de este año, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la reducción de este tamaño del Estado? En el país hay aumentos salariales inerciales, los que se llaman, de las escalas, ¿no? Por ejemplo, los militares tienen escalas, entonces van ascendiendo, ¿no? Los policías tienen escalas y van ascendiendo. Los maestros tienen escalas, van ascendiendo. Los médicos también. Entonces, si la reducción de funcionarios públicos, el monto de esa reducción, no es superior al aumento inercial del gasto de los sueldos públicos por las escalas, no se logra nada. Es lo que está ocurriendo este rato, ¿no? Entonces, tiene que haber más profundidad en la reducción del tamaño del Estado a fin de que supere los aumentos inerciales en las escalas e inclusive, no sé, si hasta llegar al punto de revisar también escalas. Es que el pago de salarios, Giovanni, en el Ecuador, o sea, el pago de salarios, no es compatible con la economía.
Es decir, no se puede pagar casi el 10% del PIB en salarios, mientras otros países pagan el 5%. Pero volvemos a la inseguridad jurídica, porque aquí han habido casos de la vida real, tú los conoces mejor que yo, donde determinado gobierno han reducido personal y luego después de 3, 4, 5, 10 años vienen jueces corruptos o como quieras llamarlo, que los obligan a que los reingreses y que encima les pagues lo que no les pagaste en todo el tiempo que estuvieron fuera. Entonces, aún cuando tú haces el esfuerzo, vienen estas personas que no tienen esta visión de país y dicen, no, reintégrelos y te dan una orden judicial que tienes que cumplir si tú eres pues el superintendente de compañía o lo que fuera que te clavaron esto y tienes que reingresarlos. Claro, pero ahí incluso mira viene el problema de la débil institucionalidad del país. Mira, con este mismo gobierno sacaron ese acuerdo en una ley para tratar de votar empleados públicos y reducir estos pagos de estas indemnizaciones. ¿Y qué hizo la Corte Constitucional hace poco? Echó abajo esa ley, ¿no? Entonces, el gobierno está atado de manos, no puede hacer nada allí. E incluso, mira, en el caso reciente del aumento de sueldos a los maestros, ¿no? La Corte Constitucional dijo que se paguen los sueldos. No le importó que haya ingresos, no le importó el déficit, nada, ¿no? Entonces hay un tema de institucionalidad del Ecuador que no es sólida, ¿no? Entonces, y eso traba muchas cosas de estas y la reducción del gasto público, ¿no? Pero hablando del marco jurídico, nos quedan solo 4 minutos. Una de las esperanzas que tiene puesta la población también es que en las reformas que se puedan hacer por la vía de esta constituyente se puedan corregir algunos de los grandes errores que tenemos. ¿Qué tanto tú suscribes esa idea o crees que nos vamos a meter en un mayor lío otra vez volviendo a un proceso constituyente? No, mira, en la Constitución hay que reformar varias cosas en el tema económico y una de ellas es el arbitraje, ¿no? No se puede atraer inversión extranjera directa si no tenemos arbitrajes internacionales. Eso no es posible. No se puede garantizar eso. Y la otra cosa que hay que cambiar en la Constitución es este famoso tema de los sectores estratégicos, ¿no? Hay que permitir inversión directa, nacional y extranjera, en estos llamados sectores estratégicos, ¿no? Pero además esa es la parte psicológica que no entiendo del Ecuador, ¿no? Porque los sectores estratégicos se ponen como que poco más tienen que venir estos ciudadanos pulcros y sacrosantos a cuidar pues estos activos que son parte pues de la soberanía nacional. Pero la evidencia que tenemos, no de un año, sino histórica de muchísimos años, es que el petróleo mal manejado, el sector eléctrico mal manejado, los sistemas de agua y alcantarillado mal manejado. Entonces, ¿de qué soberanía estamos hablando? Claro, entonces allí no puedes hacer nada. Y entonces si se requiere crecimiento de la economía y se quiere trabajo, porque no hay crecimiento sin inversión y no hay trabajo sin inversión. Pero todos se oponen a ellos, ¿no? Incluso hablando de la inversión, del problema de la inversión. ¿Cómo puede venir un inversionista a invertir en el Ecuador? Si tienes primero un riesgo país alto y te van a requerir una mayor rentabilidad de acuerdo al riesgo. Luego tienes un mínimo vital de $470, que es el más alto de muchos países de América Latina que tienen un PIB per cápita mucho mayor que el Ecuador, ¿sí? Y por otro lado, exigen aumentos del mínimo vital cuando el promedio de salarios en el Ecuador, de salarios privados, está por debajo del mínimo vital. O sea, es una... No, pero además el promedio público es mucho más alto que el básico privado, por un lado. Y por otro lado, ¿de qué le sirve a la gente hablar de un valor oficial de salario cuando apenas el 30 y casi 40% de la población tiene empleo formal? El resto no tiene empleo y gana cachueleando o siendo autónomo o lo que sea. Exactamente, y tú tomaste el punto importante en el sector público. No es solo un tema solo de número, es del nivel de remuneraciones. El promedio en el sector público es alrededor de $1.500 al mes. El mínimo vital es $470. Y los privados, mucha gente en el subempleo, en el desempleo o en empleos no permanentes gana menos del salario mínimo vital. Entonces en el sector público se paga 3 veces más de lo que se paga en el sector privado en la realidad, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hay que arreglar en el país y ojalá realmente, si es que se aprueba una nueva constituyente, hayan cambios drásticos que garanticen la inversión y que garanticen un marco
de sostenibilidad fiscal sólido en el futuro, ¿no? Pero el manejo económico y fiscal el próximo año, Giovanni, va a ser muy complejo y muy delicado, ¿no? Bueno, me da pena terminar este viernes, digamos, con una noticia en el sentido, pero es la realidad, y es una realidad que más allá de ponernos pesimistas, nos debe de empujar a tomar las decisiones que han sido postergadas por mucho tiempo. Tenemos ahora un gobierno que tiene un apoyo político importante, que aparentemente va a ganar esta próxima consulta del día 16, y ojalá que con ese nuevo empujón o apoyo que le da el pueblo al presidente, él pueda sentirse fuerte para poder hacer muchos de los cambios que tú estás mencionando, Jaime. Gracias por tu tiempo, gracias también a todos ustedes, que tengan una buena tarde, hasta el día lunes. Muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.